Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una ciudad vibrante y llena de historia, para descubrir una de las historias más conmovedoras del Nuevo Testamento. Es una historia sobre transformación, sobre cómo un encuentro puede cambiar una vida para siempre. Hablaremos de Jesús y un hombre llamado Zaqueo. ¿Alguna vez te has sentido pequeño, ignorado en medio de una multitud? ¿O has deseado con todas tus fuerzas una segunda oportunidad? Si es así, esta historia te va a resonar profundamente. Acompáñame a desentrañar los detalles de este increíble relato. La historia comienza en Jericó, una ciudad con una historia milenaria. Para cuando Jesús llegó, Jericó no era solo un lugar antiguo, era una ciudad próspera y estratégica. Imaginen una ciudad oasis, un punto vital en las rutas comerciales que conectaban Judea con las regiones del este. Caravana tras caravana pasaba por allí, cargadas de especias, bálsamos y toda clase de mercancías. Esto la convertía en un centro de riqueza, un lugar bullicioso y lleno de vida. Por sus calles caminaban mercaderes, peregrinos que iban a Jerusalén, soldados romanos y, por supuesto, los lugareños. Era una ciudad de contrastes donde la opulencia y la pobreza convivían lado a lado. Y en este escenario tan dinámico vivía nuestro protagonista, Zaqueo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, nos presenta a Zaqueo. El texto dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí hay dos detalles cruciales: jefe de los publicanos y rico. Ser un publicano en el Israel del primer siglo era ser, en pocas palabras, un traidor a los ojos de tu propio pueblo. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, recaudando impuestos. El sistema era propenso a la corrupción. Roma fijaba una cantidad y cualquier excedente que el recaudador lograra obtener era su ganancia. Por eso, a menudo extorsionaban a la gente, cobrando de más y enriqueciéndose a costa del sufrimiento de sus compatriotas. Y Zaqueo no era un simple publicano, era jefe de los publicanos. Esto significa que probablemente supervisaba a otros recaudadores en la rica región de Jericó. Su posición le garantizaba una inmensa fortuna, pero también un profundo desprecio social y religioso. Era visto como un pecador, un impuro, alguien que se había vendido al opresor romano. Aunque su casa estuviera llena de lujos, su vida social estaba vacía. La gente lo evitaba, murmuraba a su paso. Era un hombre poderoso y rico, pero también increíblemente solo y marginado por su propia comunidad. A pesar de toda su riqueza, algo le faltaba. Un día, el murmullo en las calles de Jericó es diferente. No se trata de una caravana más o de un edicto romano. El alboroto es por un hombre, Jesús de Nazaret. Su fama lo precedía. Se contaban historias de sus milagros, de sus enseñanzas que desafiaban a las autoridades religiosas y de su compasión hacia los marginados. La noticia de que Jesús pasaría por Jericó electrizó la ciudad. Todos querían verlo, escucharlo. Una multitud enorme se congregó, llenando las calles estrechas, empujándose para poder ver al famoso rabino. Y en medio de esa multitud estaba Zaqueo. La Biblia nos dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí vemos la primera barrera de Zaqueo, su propia limitación física. Pero esta barrera física es también un símbolo de sus barreras sociales. Era pequeño en estatura, pero también se sentía pequeño ante la sociedad que lo rechazaba. La multitud, esa misma gente que lo despreciaba, ahora se interponía entre él y la única persona que, quizás, podría ofrecerle algo más que desprecio. ¿Qué sentiría Zaqueo en ese momento? Frustración, anhelo, desesperación. Él, el hombre rico y poderoso, era incapaz de lograr algo tan simple como ver a Jesús, pero Zaqueo no se dio por vencido. Su deseo era más fuerte que su orgullo, su limitación. El texto dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este no es un detalle menor. Un sicómoro es un árbol robusto, de ramas bajas y extendidas, común en la región. Era fácil de trepar, pero imaginen la escena: un hombre adulto, rico, una figura pública conocida, corriendo por delante de la multitud y trepando a un árbol como si fuera un niño. Era un acto que lo hacía vulnerable, ridículo a los ojos de los demás. Se estaba exponiendo a la burla. Pero a Zaqueo no le importó. Su necesidad de ver a Jesús era tan grande que estaba dispuesto a dejar de lado su dignidad y su estatus. Este acto revela la profundidad de su búsqueda. Y entonces sucede lo inesperado. Jesús llega al lugar y en medio de toda esa multitud que lo aclama y lo busca, hace algo sorprendente. El Evangelio narra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Detengámonos aquí. Jesús no solo lo ve, lo cual ya es increíble entre tanta gente, lo llama por su nombre. ¿Cómo sabía su nombre? No lo sabemos. Pero el impacto debió ser monumental. Para un hombre acostumbrado a ser llamado traidor o pecador, escuchar su propio nombre pronunciado con autoridad y sin juicio fue, seguramente, un bálsamo para su alma herida. Y la invitación es aún más radical: hoy es necesario que pose yo en tu casa. En la cultura judía, compartir una comida en la casa de alguien era un signo de aceptación y comunión profunda.
Un maestro religioso como Jesús, al entrar en la casa de un jefe de los publicanos, se estaba arriesgando a ser considerado impuro. Estaba rompiendo todas las barreras sociales y religiosas de su tiempo. Estaba diciendo, con sus acciones, que Zaqueo no era un caso perdido, que era digno de su atención y de su compañía. Jesús no esperó a que Zaqueo cambiara, fue a su encuentro tal como era. La reacción de Zaqueo es inmediata y llena de alegría. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No hay duda. No hay vacilación. La aceptación incondicional de Jesús desata en él una alegría que su riqueza nunca pudo comprar. Pero, como era de esperar, la multitud no reaccionó igual. El texto sigue, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La crítica fue instantánea. Para ellos, Jesús estaba contaminándose, validando el pecado de Zaqueo. No podían entender que la misión de Jesús no era juntarse con los justos, sino buscar y salvar a los que estaban perdidos. Es dentro de su propia casa, en ese espacio de aceptación, ¿dónde ocurre la verdadera transformación de Zaqueo? De pie, delante de Jesús y probablemente de los que murmuraban, hace una declaración pública y radical. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es mucho más que una simple promesa. Según la ley judía, si alguien robaba y confesaba voluntariamente, debía restituir lo robado más un 20%. Zaqueo va mucho más allá. Ofrece devolver 4 veces el valor, el castigo más severo reservado para un ladrón descubierto, y además, entrega la mitad de toda su fortuna a los pobres. Este no es un intento de comprar el favor de Jesús, es la evidencia de un corazón genuinamente cambiado. El encuentro con el amor y la aceptación de Jesús lo liberó de la codicia que había gobernado su vida. Su identidad ya no estaba en su dinero, sino en la gracia que acababa de recibir. El amor de Jesús no le exigió cambiar para ser aceptado. El amor de Jesús lo inspiró a cambiar porque ya había sido aceptado. La respuesta de Jesús sella esta increíble historia. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con estas palabras, Jesús no solo declara la salvación de Zaqueo, sino que lo reintegra a la comunidad. Al llamarlo hijo de Abraham, le devuelve la identidad que la sociedad le había negado. Lo estaba diciendo claramente: este hombre, a quien ustedes desprecian, pertenece al pueblo de Dios tanto como cualquiera de ustedes. La historia de Zaqueo es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance del amor y la gracia. Nos enseña que un encuentro genuino puede provocar una transformación radical y que el verdadero cambio no nace de la condena, sino de la aceptación. Zaqueo, el hombre pequeño que subió a un árbol para ver, terminó recibiendo en su casa al Creador del universo y encontró mucho más que un vistazo, encontró salvación, una nueva identidad y un propósito renovado. Gracias por acompañarnos en este viaje a Jericó. Si esta historia te ha tocado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.